Floricanto presenta. Hola queridos amigos, buenas y lluviosas tardes. Ahora hemos estado muy empapados. Y bueno, vamos a hacer la reflexión del Evangelio. Es un Evangelio muy hermoso, pero además es un Evangelio importantísimo. ¿Por qué? Porque da el fundamento de Pedro como cabeza de la iglesia, de Pedro como la piedra sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Y el poder que le da a Pedro. Y dice el Evangelio, quisiera centrarme en esta parte que es, después de que Pedro hace la profesión de fe, Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro recibe una revelación de parte del Padre y le dice: yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que hay una primera promesa: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siguiente: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Otra promesa, segunda promesa. Continúa: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Quiere decir que le dio a Pedro el poder de atar y desatar, es decir, de establecer qué es aquello que une el cielo con la tierra, es decir, administrar los medios para la salvación. Ahora, queridos hermanos, ciertamente este evangelio habla de Pedro, de piedras, y quizás aviente algunas piedras, pero bueno, no es con el afán de ofender, pero es cierto que posiblemente sean aventadas algunas. ¿Por qué? Ciertamente, y es triste, ha habido personas a lo largo de la historia que se han alejado de la Iglesia Católica. Y este alejamiento, este salirse de la Iglesia Católica, implica el no querer estar bajo la autoridad de Pedro, ni bajo la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. Ahora, pero para seguir siendo cristiano, sin estar bajo la autoridad de Pedro, pues hay que buscar algún fundamento. Decir, a ver, ¿por qué puedo ser cristiano sin la autoridad de Pedro? Entonces, algunos de los argumentos que se han querido dar para, digamos, quitar esta autoridad que Jesucristo mismo dio a Pedro es la siguiente. Dicen, a ver, Pedro no puede ser la piedra sobre la que se edificó la iglesia porque la piedra angular es Cristo. Ahorita vamos a explicar un poquito esto. Entonces dicen, a ver, vamos analizando el texto. Y entonces el texto en griego dice, cuando habla de Pedro, le dice a Pedro, tú eres Pedro, el término que usa en griego es Petros. Y después dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces el término que utiliza es Petra. En algunos usos y costumbres de este término, se dice que piedra es aquella roca grande, efectivamente, y Petros eran esas rocas más pequeñas que usaban algunos soldados como para defenderse, como para lanzar la onda. Entonces dicen, a ver, no está hablando de piedras diferentes. Entonces le dice a Pedro, tú eres Pedro, pero cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se refiere a Pedro, sino a Jesucristo. Esa es la argumentación que hacen. Y vamos a analizarla, a ver qué tan válida es. Primero, vamos a ver el uso del término, porque es cierto que aunque en algún momento dado se pudiera haber hecho esta diferencia, vamos a ver cuál es la raíz del término, y para eso les presento diccionario griego, porque luego dicen, es que los católicos sacan todo de su catecismo y no salen de eso. Bueno, si en el catecismo encontramos la síntesis de lo que son los principios de nuestra fe, es muy cierto, pero vamos a ver lo que nos dice el lenguaje, para que no digan que ahora sí que es truculento y arreglado. Si nos vamos al término de Petra, nos dice roca, piedra, escollo, caverna, gruta. Usa ese término, digamos, ese significado. Y después nos vamos al término de Petros, misma raíz de la misma palabra. Petros, piedra, roca, cueva, gruta. Efectivamente, el término Petros, Petra, se puede aplicar de la misma forma. Digamos que en el uso del lenguaje es correcto. Ahora, vayamos al sentido de la frase. ¿Qué sentido tendría que le hubiera dicho a Pedro, tú eres piedra, tú eres la piedra? Ah, espérate, hazte tantito de lado, ya no te estoy hablando a ti. Ahora voy a hablar de mí. Y sobre esta piedra, o sea, yo edificaré mi iglesia. Ah, ya ven, te voy a hablar de nuevo de ti. Y esta iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. No tendría sentido, pierde contexto. Ciertamente el término Petros lo usa hacia Pedro, diciéndole tú eres Petros.
en cuanto a él como masculino. Y después haciendo la analogía dice, sobre esta piedra, o sea, tú, pero ya se está refiriendo a la analogía, la piedra que es cimiento, tú, Pedro, serás la piedra de cimiento y sobre ti edificaré la iglesia. Entonces, tanto el término se puede usar de la misma manera, tanto tiene el contexto, el usar este mismo término hacia Pedro y hacia la base de la iglesia. Y dirán entonces, a ver, entonces, si Jesús es la piedra angular, y lo dice él mismo porque dice que sobre Pedro edificará la iglesia. Bueno, diría mi profesor de Derecho Canónico, hay que distinguir. No se está refiriendo a lo mismo. Cuando le habla a Pedro está diciendo que él es piedra de cimiento, que no es lo mismo que la piedra angular. Voy a ponerles una imagen donde les voy a mostrar una piedra angular. Y bueno, podemos ver aquí en la imagen, justo en un seminario, está justo abajo de Cristo Rey. Se muestra, se hace énfasis en la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Es la piedra que cierra un arco, porque un arco tenía, cuando se construía, tenía la capacidad de sostenerse a sí mismo, pero requería una piedra angular que era justo la que sostenía todo el arco. Y si la quitas, se cae todo. Entonces, cuando Jesús se refiere a sí él mismo como la piedra angular, no está refiriéndose como piedra de cimiento, sino como la piedra que sostiene todo, y si la quitas, todo se cae. Y efectivamente, si quitamos a Cristo de la iglesia, todo se cae. Entonces, haciendo la diferencia entre piedras, Cristo construyó su iglesia sobre Pedro, que es cimiento. Y esa iglesia construida tiene como piedra angular a Jesucristo, y sin él todo se cae. Y vamos a ver precisamente otro fundamento de por qué esta iglesia está sustentada en los apóstoles, y lo vamos a ver en la Biblia. Dice el Apocalipsis, aquí ahora sí tengo mi Biblia, la de Jerusalén. Dice, entonces vi uno de estos 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo, ven, te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que baja del cielo de junto a Dios. Ok, entonces estamos hablando que la esposa del Cordero es la Jerusalén celestial, la ciudad celeste, esposa del Cordero. Y dice más adelante, la muralla de la ciudad se asenta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nuevamente apóstoles, ahora ya no solo es Pedro. Sí, Pedro es la primera piedra establecida por Jesucristo, pero los cimientos de la ciudad celestial, de la novia del Cordero, de la esposa del Cordero, son los 12 apóstoles. Y lo dice aquí mismo, el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se asienta sobre 12 piedras, no está hablando de una piedra angular, sino piedra de cimiento, que son los apóstoles del Cordero. Y dirían, bueno, ok, pero dice la esposa del Cordero. ¿Cómo podemos saber que la esposa del Cordero es la iglesia? Bueno, vámonos a San Pablo, carta a los Efesios, cuando está hablando del matrimonio, y lo dice de una manera grandiosa. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, ¿cómo tiene que amar un esposo a su esposa? De la misma forma que Cristo ama a su esposa. ¿Y quién es su esposa? La iglesia. Por eso mismo lo dice. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de esposos es el amor de Cristo y su esposa. Ahí está precisamente esta analogía que nos muestra que la iglesia es la esposa de Cristo. Y ya lo vimos, que es la Jerusalén celestial que está sentada sobre estas 12 piedras. Y dice más adelante, así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Entonces dice aquí más adelante, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimentará y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a su iglesia. Nuevamente esta analogía, marido ama a su mujer, marido cuida a su mujer, Cristo ama a su iglesia, Cristo cuida a su iglesia, esposo, esposa. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, y lo digo con respecto a Cristo y a su iglesia. El fundamento precisamente del matrimonio es el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Entonces, queridos hermanos, aquí encontramos ese fundamento con el cual podemos tener toda claridad de que Pedro es aquella piedra sobre la que Cristo edificó su iglesia y le dio ese poder de atar y desatar. Y por mucha gente que salga, por mucho que la ataquen, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Bueno, si en algo te sirvió esta explicación, te invito a que la compartas, podría servir a alguien más. Muchas gracias y que Dios te bendiga. ¡Viva Cristo Rey!
Glorica.